Saludos mis hermanos, Dios les bendiga en todas partes del mundo, en cualquier lugar, no importa la circunstancia, razón, motivo, donde te encuentres. Esto es Malaquías Televisión y estamos en un tiempo de gloria, Dios nos va a bendecir. Con este programa yo sé que usted va a quedar marcado, bendecido y sobre todo edificado. Dios va a bendecir su vida y la vida de los suyos. Hoy está con nosotros mi hermano, como siempre, mi hermano Ariel Facundo, el pastor. Ariel, Dios le bienvenido. bendiga, Dios le bendiga. Un placer estar nuevamente en estos medios para bendecir a la población que nos escucha. Queremos recordarle que nuestro objetivo es dar una luz bíblica sobre cualquier tema que vayamos a tratar. ¿Qué Aleluya. dice la Biblia sobre eso? Yo recuerdo, pastor, cuando yo era estudiante de bachillerato, había un joven que decía siempre, ¿eso lo dice la Biblia? Y era Wow. la forma de confirmar cualquier afirmación. Así es. Así que me siento bien de estar nuevamente aquí. Gloria al Señor. Hoy Amén. tenemos una visita especial. Un amigo, wow, un amigo que quiero mucho, de larga Amén. data. Mi hermano el pastor Elvis Cruz, Adonai. Adonai. Gloria al Shalom, Señor. shalom. Pastor, Bendiciones. preséntese a la gente, a la Shalom, multitud. shalom, Pastor Elvis Cruz, para servir. Damos gracias al Eterno por esta oportunidad de poder ser ente de bendición, pero sobre todo de presentar la parte del Evangelio que nos aplique en todo. Así que la buena noticia de que hay salvación. Gloria Amén. al Señor. Gloria a Dios. Hoy tenemos una discusión, pastores. Hoy tenemos un tema que a la luz de la palabra, como ya ustedes han dicho, bíblico, queremos saber la posición del cristiano y la política. O sea, cuáles son las perspectivas. Yo le voy a dar unos minutos a cada uno de ustedes para que ponga su perspectiva inicial, cómo debe ver la política el cristiano. Inicialmente, esa es la primera pregunta que voy a hacer. ¿Cómo debe el cristiano ver la política? ¿Qué idea debe tener un cristiano? Yo voy a comenzar con el pastor Elvis Cruz. Bueno, bueno, Esta es una visita especial, pastor. amén, excelente. Mire, Así es es. una pregunta, ¿verdad? Que yo quiero contextualizarla como abarca un poquito la realidad. En el contexto local de nosotros, cultural de nosotros, en la parte del Evangelio, en la República Dominicana tiene una connotación cuando usted dice política y cristiano, por ejemplo, o la religión, pero más cristiano, vamos a poner. Entonces hay una connotación. Si fuera en los Estados Unidos, la connotación es diferente. Y así en diferentes Tiene un lugares. contexto cultural. Sí, claro que tiene un contexto cultural. Si fuera en Israel, también es diferente. ¿Ve? Y así entonces, pero aterrizando en el contexto de nosotros aquí, podemos ver. Mira, no hay nada malo, absolutamente nada malo, con que un cristiano participe de la política de su nación, porque la política es tan vieja como el tiempo, porque el orden, establecer las cosas. Ahora bien, la palabra de Dios obviamente nos va a hablar de cuáles son las cualidades o cuáles deben ser las características, cuál debe ser el carácter, cuál debe ser el testimonio de que podamos decir hay un político, hay un cristiano en la política. Fulano está en la política. No es como decir, vamos a decir en la actualidad, que cualquiera para buscar los votos de la iglesia y cualquiera para buscar los votos de la gente, o una persona cuando tiene, por ejemplo, dominio sobre 300, 400 personas, piensa que puede ser o puede llegar, entonces se mete a político sin alguna preparación, entonces puede, muchas probabilidades que haga feo al evangelio, haga quedar mal la palabra. Entonces por eso hay que tener una línea fina en lo que es la parte del cristiano participar en la política, pero sí puede. O sea, sí, no hay ningún obstáculo porque deberíamos ver, me imagino que vamos a ver en el programa, alguna característica, porque si un cristiano participa en la política, pero si es de carácter débil, si no tiene carácter santo, Sí, si sí, no sí. tiene carácter de hombre de Dios, si no tiene una familia que lo apoye, olvídese que ese cristiano político va a caer en mentira, va a caer En en un sinnúmero de engaño. propuestas que envuelve este No, porque asunto de la entonces hay una política. competencia, hay 5 que están en la política y se ponen a competir cuál va a ser más hablador de los 5. Ay, 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 ay. Entonces también se ponen a competir cuál va a ser más, el que más ofrece mentira de los 5. Entonces puede ser que el cristiano entre en ese juego si no tiene carácter y si no tiene, Ya, porque es muy fuerte, porque la demanda es mucha. Además la esa es real. competencia es dura. Cuando uno es cristiano y el mundo, la competencia es dura. O sea, ellos tienen las herramientas, cuando te tiran 100 cohetes, a lo mejor tú puedes tirar uno. Entonces, Entonces es pastor, un problema.
Entonces, sencillamente, para reducir todo lo que usted me dijo, el cristiano tiene que entender la perspectiva cultural, Sí, definitivamente. inicialmente. Definitivamente. Pastor Ariel, ¿usted qué Bueno, piensa? me encanta la posición del pastor Elvis. Elvis. Para mí, corroboro con lo que dice el pastor Elvis. ¿Cómo debe ver la política un cristiano? ¿Cómo debe ver la vida un cristiano? ¿Cómo debe ver todo un cristiano? Bien, y eso incluye la política, incluye la educación, incluye la misma religión, porque Jesucristo no estableció una religión, sin embargo el cristianismo se ha vuelto una religión. ¿Cómo debe ver un cristiano todo esto? En primer lugar, debemos entender qué somos. ¿Qué somos? El pastor hablaba de carácter. Nuestro carácter debe estar ligado al carácter de Cristo. Entonces, si tenemos un carácter cristiano, ¿qué significa ser cristianos? Cuando hablamos de cristianismo, cuando hablamos de la iglesia, cuando hablamos de la religión, hablamos de agradar a Cristo, hablamos de agradar a Dios, hablamos de que la iglesia, en primer lugar, su función es glorificar a Dios. Ni siquiera es, en primer lugar, la de predicar el evangelio o ayudar a los necesitados, sino de glorificar a Dios. Entonces, sea en el ámbito que nos involucremos, incluyendo la política, porque no es un caso aparte, sino que, como bien decía el pastor Elvis, por temas culturales y por temas regionales, ¿verdad? Dependiendo de la región del mundo en que nos encontremos, la política toma diferentes matices. Así Aquí es. en este país, pues tenemos la política como gente engañadores, mentirosos, Ay, gente que hacen falsas promesas, que no cumplen, Exactamente. pero nosotros como cristianos, si incursionamos en la política, claro, entendiendo si es la voluntad de Dios. hay un tema sobre eso. Hay un te- Hay un tema sobre eso, pastores, porque fíjense, Pastor Ariel, ¿qué hacemos con gente que ya están dañadas y que tienen el nombre de cristiano? Pero que ya están dañadas y toman ese referente de pertenecer a una iglesia Sí, para sí. incursionar en política, pero eso pasa con cualquier área, como usted dice, pero tenemos ese tema particular. Gente dañada, corrupta, ladrones, mentirosos, que pertenecen a una iglesia evangélica y se venden como figura evangélica y se vinculan a la política. ¿Cómo manejamos ese tema? Sí, Bueno, pastor. no, pero eso es un tema, ese es un tema fácil de manejar. Ajá. Porque, por ejemplo, una parte que le iba a decir al principio, quiero introducirla. Mire, yo creo que para poder tener claridad en lo que hablamos o planteamos, yo voy de aquí en adelante voy a hablar entonces para aclarar las cosas. Claro. Sí. Voy a hablar en mi mente, yo voy a Claro. aclarar lo que estoy diciendo. Por ejemplo, la política, bueno, en la política, como mencionaba el pastor, la política incluye todo eso, la educación, las sociedades. O sea, es la política de una nación. La política. Claro, Entonces, son sus, si el sus leyes, son sus ahí viene, normas. ahora vengo. Si el cristiano nacido de nuevo, porque quiero establecer una diferencia aquí esta mañana. Cristiano puede ser cretino y cristiano de moda. Cristiano puede ser cretino y cristiano de moda. O sea, de moda quiere decir de chercha, de Sí, bacanería. sí. Porque ahora todos los bacanos están en televisión y ahora todos los bacanos están en YouTube y Ay, son ay, cristianos ay, ay. bacanos. Entonces eso no existe. Entonces, Pastor, primero, defina bacano. ¿Cómo es eso de bacano? bacano es un espíritu del vudú. Que viene, Wow. Por eso la gente que usa la palabra bacá. Sí. El bacá Ok. es un espíritu fuerte, controlador, muy fuerte. Entonces el bacano es el que es dirigido por el bacá. Ay, ay, ay. Entonces, bien. Entonces te digo esta parte. Entonces, un cristiano nacido de nuevo puede incursionar en la política. Un cristiano nacido de nuevo no va a tener miedo de incursionar en la política. Si es cristiano nacido de nuevo, porque vamos a entrar en la característica que dijimos, va a tener carácter, pero sobre todo va a preocuparse por la santidad bíblica. Correcto. Y también puedo decir- para que las cosas se hagan Entonces, de la manera ¿qué pasa? correcta. Por ejemplo, fidelidad. Mira, la palabra de Dios dice en el libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 7, que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces, obviamente, si una gente quiere entrar en la política, lo primero es que tiene que ser sabio y tiene que buscar sabiduría. Porque si es un ñame bruto, no va para ningún lado. A pedir dinero, como muchos cristianos o ministros que se han enganchado a la política, han perdido mucho dinero. Después dicen que es la voluntad de Dios, después dicen que sé yo qué, que sé yo cuánto. Pero hay que entender una cosa, cuando usted es nacido de nuevo, como cristiano, yo quiero establecer esa diferencia y la puedo discutir con cualquiera, de que pueden incursionar en la política, pero la misma persona y los que los rodean
y los que estén apoyándolo, porque tú no vas a ir solo, necesitas apoyo para entrar a la política, sea a través de un partido político que pertenezca para tener una proyección, sea una organización que una persona organice nueva y un político, porque solo en el mundo no puede arrancarse político solo. No, No claro. puede hacer. Entonces, eso trae la Necesita un pregunta, equipo. eso trae la pregunta, Pastor Ariel, Elvis, pastores, la actitud del cristiano, usted me arrastra a pensar en cuál debe ser la actitud genuina, o sea, porque usted me está diciendo cristiano y política y tenemos todavía las iglesias llenas de la contradicción de que no debe un cristiano radicalmente no participar. Usted me está diciendo, Pastor Elvis, sí puede, pero tiene que trabajar, Pastor Ariel, tiene que trabajar algunos temas como En su carácter, porque debe tener el carácter de un hombre nacido de nuevo, el carácter de Cristo. Porque es igual que un cristiano sea ingeniero, es igual que un cristiano sea doctor, es igual que un cristiano Exacto. sea contable. ¿Cuántos contables no conocemos que hacen muchas cosas que no están bien? Correcto. Entonces un cristiano contable lo va a hacer bien, va a ser fiel, no sirviendo al ojo como que quiere agradar a los hombres. Exactamente. Es lo mismo que ser un cristiano que incursiona en la política. Así es. No sirviendo al ojo, sino como que va a agradar a Dios, Pero no a los hombres. Eso es verdad, pastor, pero hay una connotación, como decía Pastor Malaquía desde el principio, o sea que, o creo que fue usted que lo dijo, uno de los dos, que por ejemplo en nuestra cultura, en nuestro país, decir político es sinónimo de ladrón. Correcto. Entonces, eso es un problema. Yo particularmente no creo que todos los políticos son ladrones. O sea, yo no creo eso, ni loco, ni lo No, digo. no. Bueno, pastor, hay una anécdota que contó Luisito Martín en vida. Él decía que un delincuente, un atracador, con un arma de fuego en una esquina, se paró a atracar a alguien. Y el tipo, cuando él lo atracó, le dijo, dame el dinero, le dijo el ladrón, le dijo, dame el dinero. Y el tipo dijo, no, pero dame una oportunidad que yo soy diputado. Y el ladrón le dijo, devuélveme todo mi dinero entonces. O sea, lo que tú me has robado, porque como usted decía, No es que me devuelva, no es que me lo devuelva, porque tú te has quedado con dinero mío. Sí. O sea, la gente ve esto como un sinónimo de Sí, no, de definitivamente. robo, lamentablemente. Sí, no, en todos los medios Y de el cristiano comunicación. está llamado a cambiar esta visión, sin incursión en la política. Obligado. Debe ser. Sí, debe ser. Sí. Y tiene que tener también un cristiano que incursione en la política. Lo primero es que debe buscar y procurar el apoyo de su pastor si está en una congregación. Si es un cristiano que no tiene una congregación y no se congrega, Ay. perdón. Porque- Le recomienda. No, yo iba a decir era que si es así, que por ejemplo que es un político, pero no se congrega, no tiene un pastor o no tiene una comunidad cristiana que lo apoye, entonces ya yo ese lo puedo chequear por arriba, por abajo, la ropa interior, le miro todo y digo, no, No me el da. pastor no juzgue, digo, no, yo no juzgo, no, yo condeno y juzgo. Si la gente no entiende la cosa, mira lo que pasa. La persona, a veces Jesús dijo que no juzguemos para que no seamos juzgados, pero Jesús aclaró, dijo, porque de la manera con que juzgas será juzgado. O sea, si yo juzgo bien por la palabra de Dios, por las normas establecidas, por el sentido común, si yo juzgo bien una cosa, bueno, porque me juzgue Dios. No tengo temor que Dios me juzgue, porque Sí, Dios me pastor, juzga bien. inclusive hay un versículo que dice que el hombre espiritual juzga todas las cosas, más él no es juzgado de nadie. ve. Y Sí, también otro que dice, por sus frutos lo conoceréis. Ok, Es un juicio de valor. Pero, Bueno, yo claro. como líder de un partido político de cualquier país, se acerca el cristiano, ¿cómo sé yo realmente la autenticidad? Porque la política es difícil. Muy Y difícil. con relación a los seres humanos, Muy difícil. cuando se mueven intereses y conocemos casos latentes en las escrituras, cómo los intereses económicos cambian actitudes. Así es. ¿Qué debe hacer un cristiano frente a esto, Pastor Ariel? Entonces, pastor, es una de las cosas que nosotros como cristianos debemos evaluar antes de incursionar a temas políticos. Así es. ¿Cómo se maneja la política en el país o en ese partido? ¿Cómo se maneja? Bueno, se ha manejado siempre de esta manera. Eso no va con la ley divina, eso no va con el reino de los cielos, entonces yo no me involucro. Pero como decía bien el pastor, no todos los políticos son corruptos, No. todos los partidos políticos lo han hecho mal, entonces el cristiano su posición es primero de evaluar y dentro de ese evaluar saber si es la voluntad de Dios, porque eso es un tema. Es la voluntad de Dios que yo incurra, entonces se vuelve un tema individual, no global. No podemos decir los cristianos no pueden o sí pueden. Debemos ver cuál es la voluntad de Dios para el individuo que incurre en la política. Te voy a decir la voluntad de Dios para un grupo. Y obviamente ya aquí podemos ir en interpretación Claro. en la escritura, pero te voy a decir la voluntad de Dios. Ok.
no es lo mismo un pastor o un profeta que esté funcionando como profeta en una congregación y en una comunidad respetado, o un apóstol que verdaderamente sea un apóstol y que tenga toda la característica verdadera, o que sean de los 5 ministerios que tenga el llamado bíblico, que son el para Espíritu edificar, Santo lo llamó para a edificar eso. la iglesia. Correcto. Para eso. Bíblicamente hablando, si lo estudiamos con cuidado, nos damos cuenta que el que esté dirigiendo, el pastor, le pasó en Venezuela a uno, cuando estaba en la competencia, uno de los pastores más famosos en Venezuela, rico, con una comunidad de miles y miles de personas siguiéndolo en Venezuela, un hombre íntegro por muchos años. Y ese pastor agarró su integridad de él y sus muchos años de pastorado, de familia, de seriedad, de respeto. Era el cristiano pastor que lo mandaban a buscar para alguna cosa. ¿Pero qué hizo? Viendo ese poder que tenía, se enredó en la política. Se enredó en la política. Para buscar la política. No es cuestión de si era voluntad de Dios o no era voluntad de Dios. Él sabe la voluntad de Dios. Te voy a leer la voluntad de Dios. Segunda de Timoteo, en el capítulo 4, en el versículo 2, 3 en adelante. Dice, tú, ahora viene aquí, Pablo le habla a Timoteo. Entonces, a Timoteo yo no puedo verlo como el que limpia la iglesia. Lo lamento. No. Otra gente dirán que no es nada. A Timoteo yo no puedo verlo como lo ujier de la iglesia. A Timoteo yo no puedo verlo como el miembro normal de la iglesia. No. A Timoteo yo no puedo verlo como cualquier cristiano pelafutano que no sepa ni la Biblia, que esté hablando. Para nada. Yo tengo que ver a Timoteo el como un pastor. Y tengo que ver a Timoteo como un líder con carácter. Prácticamente pero no solamente el sucesor de Pablo. Exactamente. O sea, aquí viene la parte de la visión apostólica. Exacto. O sea, una visión apostólica le dice, tú pues sufre penalidades. Eso es que tiene que aguantar eso por etapa, ¿no? Como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Ve? Entonces aquí vemos que como pastor o como apóstol o como un hombre de Dios que dirige una comunidad que le quiera poner el nombre, entonces a este pastor se le limita que se enrede en los asuntos del mundo. Pastor, eso provoca una pregunta directa sobre personas que tienen la posición, tienen una iglesia, son pastores, son obispos y son candidatos en la actualidad en diferentes partes del mundo. Creo que el presidente de Salvador recientemente que pidió al Congreso como una licencia para dedicarse a la política. O sea, dejó sus funciones. Dejó las funciones ministeriales. Dejó las funciones ministeriales. Entonces, para no desobedecer la palabra, esto ya es mi opinión. Lo que yo leí ahorita no es mi opinión. Yo discuto esto con cualquiera. De que dice, ninguno que milita en qué? Que milita en el reino de Cristo. O sea, si usted se ocupa del altar. Sí, en la obra de Dios. ¿Usted qué piensa, pastor? ¿Está de acuerdo con el correcto, si tú estás militando, si tú estás militando, exacto, lo que dice la palabra. Dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Fíjate que ella ahí dice, a fin de agradar a aquel. ¿Por qué? Porque entonces si yo me enredo en los negocios de la vida, voy a tener que agradar. Pastor, pero entonces ahí le van a sacar el texto bíblico, pastores. Dios quita y pone reyes. No, eso no es eso. No, eso van a venir. Mucha gente no sabe lo que lee. Con ese contexto. No, Dios quita y pone reyes, pero también quita, pone pastores, pone evangelistas, pone profetas y pone reyes, porque David era rey de Israel, pero él tenía a Natán, que era el profeta. Claro. Natán no era el rey. Y Natán no negociaba su posición de profeta. En el Antiguo Testamento vemos a toda una sucesión de reyes, más de 40 reyes, pero también vemos una sucesión de profetas. Los profetas no eran reyes, ni fueron llamados a gobernar. Sin embargo, Dios fue que puso a los reyes. Así es. Y también Dios puso a los profetas. Lo que el pastor está diciendo es radical partiendo de lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Y está diciendo radicalmente que si usted ministra, si usted es un obrero, un pastor, un líder, un pastor. No se enrede. Pero tomemos el ejemplo del mismo Pablo. No, espérate, que Malaquía mencionó 3 personas más que no son la misma una. No es la misma. O sea, no, porque cuando yo establezco la diferencia, especialmente en este tiempo, o sea, sí y no, pero un pastor, ok, yo sé que voy a sonar estúpido, pero bueno, un pastor no es un líder, pero sí es un líder.
¿Usted está Espérate. diciendo, Pastor Ariel, que un pastor Bueno, es es un lo que líder? hablamos en No, la sesión pasada, es un siervo. No, un pastor es un pastor, espérate. Es un siervo del Sí, reino de pero es Dios. pastor, ¿entiendes? Es pastor. Tiene investidura. Hay una O investidura sea, que... Eso es su ministerio, a eso lo llamó el Señor, a pastorear. Lo que pasa es que Dios no tiene gato, ni tiene chivo. Dios no tiene vaca ni tiburones. Dios no tiene cocodrilo. Dios no tiene gusano. Dios tiene ovejas, varón. Nos guste o no nos guste. Entonces, un pastor es un líder, por supuesto, pero no tiene la mentalidad de líder como de líder de lo que hablamos de líder. el líder secular. O sea, porque es muy embromón. Porque el pastor, lo primero, que cualquier líder no tiene santidad. Mm. Ni vive en santidad, ni practica la santidad. Es más, ni sabe lo que es la santidad. Sin embargo, un pastor tiene que saber lo que es la santidad. Un pastor tiene que practicar santidad y tiene que vivir en santidad. Y lo mejor para medir si un pastor vive en santidad o no vive en santidad es lo único que le da a un pastor autoridad a ser pastor. Por supuesto. Entonces la pregunta es... Aquí entra mi cosa. Un pastor, aunque es un líder, pero no es un líder para hablar, por ejemplo, constantemente de los problemas que tiene la salud, del hospital de Nagua, del hospital de la esquina de Es allí. que es un líder espiritual. Entonces, o que está hablando, por ejemplo, de la política. un guía espiritual. Exacto. Entonces, al ser un pastor, tiene que saber que él está para alimentar almas, que es lo que dice la Correcto. Escritura. Que cuida. Y además, Está para alimentar a la grey, para además, hacerlo crecer, para un líder- equiparlo. Un líder puede con ser lo que tenga, necesita. el líder puede ser que le responda al partido político, en el caso que estamos hablando de la política. Entonces, un líder cristiano, pero le responde a los esquemas del partido. Le responde a los esquemas del momento, que está de boga a boga, en la boca del pueblo. Entonces, es un líder cristiano, pero puede responderle a todo eso. Un pastor no puede estar respondiendo No. a eso. Es que uno de los Porque conceptos que están de moda... compromete su No, porque ministerio. el pastor Pastores, no lo puede- que no pasa puede. es que la tendencia, lo que dice, la tendencia moderna, lo que dice es que usted tendría mejor posicionamiento como líder cristiano. Si se involucra en política, tendría mejor condiciones para servir. Malaquía, te voy a decir algo aquí Dígame esta usted, mañana. oye, Yo no sé, esa idea. yo no sé lo que puede pasar con esto que yo voy a decir. Porque anoche oraba eso también para eso. Mira, el pastor que se crea que porque llega a una posición política tiene un cargo más importante que ser pastor, nunca fue pastor. Ay, Eso no es verdad que ningún cargo político es más sagrado que el cargo que yo tengo. Eso no es verdad que el cargo político, ni ningún cargo de millonario, ni de rico, ni de millonario, ni de estatus puede ser más sagrado que el llamado de un pastor. Wow. Y un cargo más poderoso que un pastor. Porque el político no tiene que darle cuenta a Dios por cosas de la gente que daña, sino quizás de otra cosa. Pero el pastor es responsable ante Dios de las almas de que pastorea. ay, ay, ay. Y dice la palabra que tenemos que dar cuenta. Porque Jesús es el pastor de pastores, según el Sí, libro de pero los pastores, Hebreos. así es. Entonces, eso se debe a cómo son los en el Medio Oriente, porque tenemos que tener el contexto otra vez. Normalmente había un pastor rico. Por ejemplo, tú eres un pastor que tú tienes 700 ovejas en aquel tiempo, pero tú no puedes pastorearla. Entonces, ¿qué tú haces? Entonces, tú llamas al pastor y le dices, mira, pastor, pastoreame esas 100 ovejas. Sí. Me llama a mí y me dice, mira, coge estas 80 ovejas. Y llama a otro y coge esas 200 ovejas. Tal vez llama a otro y le dice, mira, coge 350 y a otro. Entonces, eso es lo que Jesús Hay un hace con pastor de nosotros. pastores. Hay un pastor de pastores, que es Jesús. Por eso el apostolado tiene que respetarse también. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos cuidando las ovejas que son de Dios. Que son ajenas, Son ajenas. no son nuestras. Exactamente. Pastor, pero usted está diciendo y le está diciendo al pueblo de Dios, por este medio, que una posición política presidencial, posición política, un rey, un gobernante, tiene mayor o menos relevancia que la figura del pastor. Eso es lo que usted está diciendo. La palabra relevancia, no sé, yo estoy hablando de posicionamiento. Pastor, relevante. escúcheme que le interrumpa. Es que estamos hablando del reino. Exacto. Cuando hablamos del pastor, cuando hablamos del líder eclesiástico, un líder espiritual, hablamos del reino de los cielos. Exacto. Pastor, No del reino terrenal. Jesucristo dijo, mi reino no es este mundo. Fue su expresión varias veces. Exactamente. ¿Por qué un pastor apela a que una posición política, algún cargo político, le va a dar cierto poder y cierta fuerza? Ha perdido, como decía el pastor, ha perdido la visión. No hay nada que te dé más poder que la palabra de Dios. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Entonces, ¿cómo yo entiendo que un cargo me va a dar más poder sobre la gente que la palabra de Dios, que la investidura ministerial? Que la Entonces, eso tiene más poder Pastor, entonces sobre la población. Sí,
Eso desde el punto de vista conceptual, doctrinal, pastor, pero Bueno, en la práctica, pastor, en la práctica tenemos las oficinas públicas llenas de evangélicos buscando cositas. Porque ayuda. perdieron la fe. Han perdido la fe en el poder que hay en Dios. Es que si yo creo que hay poder, no es que no estén. No es que no estén. Es como decía ahorita, pues si es la voluntad de Dios que este hermano, que no es el pastor, como decía el pastor, este no es el pastor, tiene la oportunidad de ocupar un cargo político y desde allí ayudar a crear buenas leyes, a que se apliquen las normas del país. Bueno, Dios lo llamó a eso. No es que no pueda, ese sí puede. Ahora, el cargo pastoral, el cargo ministerial, el obispo, el profeta, fue llamado a esto, a trabajar en el reino. Pero imagínate entonces, en la parte, puedes, otra vez, a la pregunta. Fíjate, déjame leer esta escritura aquí, porque no quiero que se... Cuando sí. Pablo dijo, ¿verdad?, que ninguno que milita se enrede en la cosa del mundo para agradar a aquel que lo llamó. Eso es importante, ¿te ves? Porque el político, una persona puede entrar en la política, pero tiene que tener cuidado, si es un cristiano, nacido de nuevo, que no se ponga a ofrecer cosas para agradar a todo el mundo, cuando está desagradando tal vez a Dios. Entonces hay que tener cuidado en esa parte. Pero Pablo dice, y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Otra vez específicamente, ¿usted cree que todo el mundo es atleta? Todo el mundo no es atleta. Hay que tener unas condiciones excepcionales. Excepcional. Y aquí Pablo está hablando inclusive que está compitiendo por un campeonato, porque hay corona. Entonces un atleta elegido, un atleta que está en buenas condiciones, entonces dice, participa, pero tiene que participar legítimamente. ¿Qué está diciendo eso? Que si un cristiano se involucra en la política, tiene que seguir siendo íntegro, tiene que seguir siendo legítimo. No puede enredarse ni a robar, ni a hablar mentiras, ni a hacer un fatal, ni comenzar a prometer cosas inmundas, porque entonces ya se descarría y se sale entonces del carril de la honestidad, de la sinceridad. Pero sí necesitamos hombres de Dios, pero no necesariamente pastores. El aspecto que yo digo, pastor, que yo digo, como yo lo entiendo, es importante. Claro, o apóstol. Muy importante. El que esté en las funciones del reino como ministro, ministrando en la iglesia. Bueno, más le vale que tenga cuidado. Lo que conviene es que no se involucre. Bueno, es que si en la mucha palabrería no falta el pecado. Pastor, ¿usted recuerda lo que pasó con Constantino y la historia de la iglesia? Esa mezcla de la iglesia con la política. Fíjate que es Pablo, la misma historia. Fíjate que Pablo lo advierte, otra vez dice, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. ¿Ve? Entonces también otra cosa, muchas veces, o cristianos o de pseudo cristianos que quieren envolverse en la política, es para hacerse ricos rápido, es para conseguir dinero rápido, es para decir que tiene poder y que para ayudar después. No, es para ayudar a la gente que quiere entrar a la política, para construirle, para edificarle. Mire, si usted es un ministro de Dios, por eso insisto en el pastor, un político está llamado a crear buenas leyes para una nación. Un político está llamado a crear buena atmósfera y cuidado para la nación. Un pastor está llamado a preparar personas, a ser personas de reino, honestas, no leyes, sino personas. ¿Ve? Entonces, si yo como político tiro un producto, una ley para la nación, maravilloso. Pero si yo como pastor tiro una bella persona para la calle, un cristiano que va a la sociedad, nacido de nuevo, un hombre, una mujer íntegro, un hombre y una mujer que le pesan los ruedos, los pantalones, que le pesa la calidad moral y la comunidad que lo apoye, puede ejercer política, que vayan a favor. Bueno, vamos a usar un ejemplo vivo de nosotros los dominicanos. No sé si se podrá, pero hay un pastor político, hermano y amigo mío, de muchos años. Si usted quiere decir el nombre, pastor, no hay problema. ¿De quién usted habla? Del pastor Carlos Peña. A Carlos. Cuando Carlos Peña fue apoyado por la iglesia y la comunidad de allá de su sector, creo que la circunscripción 1, si no me equivoco, 2, ganó la diputación. Sí, y llegó a diputado. Un saludo para el pastor Cibeto, te amo, pastor. Ganó los diputados. Y él logró hacer leyes favorables para la iglesia, en un sentido general. Claro. Se consiguió el Día de la Biblia Internacional, el 31 de octubre. Eso fue Carlos Peña. También
logró, como hay otro día, creo que el Día Nacional del Evangélico, algo Del así. evangelismo. Del Evangelio también. Sí. También la parte de la ratificación de la Biblia en la escuela. Nosotros tenemos una ley, que a nosotros, ley constitucional, que nos permite a los pastores y a los evangélicos y a las escuelas públicas y a los sitios a enseñar la Biblia. Y nos tienen estorbados, no nos dejan, nos ponen trabas y creen que estamos rogando y que queremos que ir con religión. No es ninguna religión. La Constitución y la ley dice la Biblia, no religión, que podemos enseñarla. Y no nos dejan, violando la ley. Lo que privan es legalita. Hay un tema ahí, porque Entonces, usted recuerda que hay un problema con el Estado laico y la. No, y la no, es que famosa, no es la ley, no es que diputada. tenemos una ley, creo que es la 641. Usted sabe que quieren convertir República Dominicana en un Estado laico. O sea, No, que la gente crea lo que quiera creer. La gente cree que lo que quiere como creer, quiera, como la gente, quiera. la gente cree como Como quiera. que- como Pero quiera no- sigue siendo no, un pero Estado la laico. idea de esa nueva ley, de esa propuesta de ley, que ya existe una propuesta, de hecho, ahí está Farideh Raful hablando de eso hace mucho, que la gente no se le predique o se le imponga o se le quiera decir en qué creer. O sea, el otro me puede decir a mí en lo que yo no quiera creer y yo no le puedo decir a él lo que yo creo. Ese es un punto. Oiga, No, oiga, ¿qué pastor pasa? Ariel. Sí, Eso que sí. que es la base No. negativa de todas estas corrientes de Sí. pensamientos modernos. Sobre todo para a callarle la nivel boca a los mundial, cristianos. a Sobre nivel todo para mundial. callarle la O sea, boca a la Biblia. Claro, ellos pueden expresarse, ellos pueden decir todo lo que quieran, ellos pueden hacer marcha, Pero ellos nosotros pueden no. intentar evangelizar con sus cosas negativas, Enseñar sus ¿verdad? sus puntos de Doctrinar vista. al mundo, pero nosotros no, a nosotros nos quieren callar. Ajá. Y No, entonces ¿qué dijo la Biblia Benito dice, Juárez? compra la verdad, no la venda. el derecho, el respeto al derecho ajeno es Es la la paz. paz. Ok, pero Y si el otro no me respeta mi derecho, yo Bueno, no le pastor, respeto el derecho a nadie. mire, Escucha esto pastor. que te dije, un pastor te está diciendo esto. Sí. Si usted no respeta mi derecho, yo no puedo respetar lo suyo. Y Es si que usted lo- no respeta el derecho de que yo predique el el evangelio, yo no derecho puedo. a la libre No, no. expresión. A la libre expresión, Entonces, así es. esa es la A la constitución, libertad esa es la de ley. Y todo el que tiene sentido común acepta eso. ¿Usted ve? Correcto. Ahora, volviendo al tema, cuando dice el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Entonces, el que se quiere enriquecer sin trabajar o sin ahorrar o sin tal, entonces quieren meterse en la política y puede ser que utilice el pseudo nombre de cristiano, di que para buscar el apoyo di que de los cristianos o de las Correcto, iglesias. pastor, es un error Entonces, muy grave. es un pastor, error. entonces, ok, yo quiero. Eso es yo prácticamente una herejía. Quiero, pastor, yo quiero que prácticamente ustedes me herejía. pongan, Pastor Ariel, y quiero aprovecharlo a usted para que el pastor inmediatamente tome la otra parte, la misma pregunta. El cristiano tiene que decidir, tiene que ir a las urnas Sí. en la hora de votar, en el momento de votar. ¿Con qué criterio, Pastor Ariel, con qué criterio yo como cristiano debo votar? ¿Qué debo tomar en cuenta, Pastor Elvi? O sea que, dígame usted primero, Pastor Ariel, ¿qué usted piensa? ¿Cómo yo, como votante, como ciudadano, hay cristianos ahí en la boleta que estoy viendo, dos pastores, un líder evangélico, en la hora, ¿qué yo debo tomar en cuenta? ¿Que sea cristiano simplemente para votar? Bueno, pastor, ahora mismo el tema del nombre, ¿verdad? De ser cristiano, no es suficiente base para nosotros como cristianos decidir por quién vamos a votar. Ay, ¿Qué agenda lleva o cumple ese partido político? ¿Cuáles son sus principios? ¿A quién o a qué se debe ese partido? ¿Con quién o con quiénes? ¿O con cuáles instituciones nacionales o internacionales tiene compromiso? Debemos ver eso a fondo. No solamente la pancarta, la valla, ni lo que nos dicen por los medios. Vamos a estudiar a fondo cuáles son los principios de este partido político. Cuando ellos entren al gobierno, ¿cuál es la agenda que ellos van a establecer? sí, porque hay Porque- temas de doctrina ahí que se pueden filtrar. Pero es que nosotros somos gente del reino de los cielos y debemos defender eso. Son pro vida, son pro familia. ¿Cómo va con las leyes, con las tres causales? Ay, ¿Cuál ay, es la ay. opinión de ese partido o de ese líder político sobre eso? Y puntualmente, eso que tú señalas para descifrarlo, ¿qué piensas sobre el aborto? Claro, sobre la comunidad claro. LGBT. Sobre la ¿Qué LGBT, tú piensas? sobre la Agenda 2030, qué compromiso tiene con los organismos internacionales. Hay personas, Ay, como ay, decía ay, el pastor ay, ay. Elvis, usando el nombre cristiano para hacer política para ganar esos votos. Pero yo que voy a votar, debo saber, ese que está usando ese nombre, ¿está de acuerdo con esto o está en contra? Aquí tenemos instituciones como Profamilia, que yo digo a veces, muchas veces, está en contra de la familia. Pero familia de nombre. Pero familia de nombre, pero está en contra de la familia. Debería decir contra familia, no pro familia. Así. Porque es que la forma en que los últimos 20 años han estado operando
han ido en contra de la Sí, familia. porque son disfraces. Tú Así te es. pones el nombre de algo que apoya, pero en la Pero es para práctica- ganar los votos. Este partido, ¿qué me va a traer a nivel de educación? ¿Usted sabe cuántas veces han querido meter el tema de la educación sexual en las escuelas de una manera distorsionada? Sí. Y lo siguen intentando. Entonces, ¿por quién es que yo voy a votar? Hay que ejercer el derecho al voto, porque es una ley. Y dice la Biblia que debemos respetar a las autoridades superiores. Así es. El Pastor Romano Elvi- capítulo 15, ¿verdad? Entonces, Así hay que ir, pero ¿con qué criterio yo voy? ¿Por quién voy a votar? Es más, un cristiano que se llama ser tan espiritual y tan en santidad, debería hasta orar primero, como hacen en Israel. Yes. Antes de tomar una decisión, se van al muro de las lamentaciones. Vamos a preguntarle a Jehová a ver qué quiere. Amén. ¿Por quién voy a votar? No sé. Necesito iluminación. Vamos a orar. No Pastor, es por lo, excúseme, no es por lo que oímos. Vamos a estudiar a fondo antes de tomar la decisión. Pero sí debemos ir a las urnas y ejercer nuestro derecho al voto. Sí, ¿Usted claro. qué cree de eso, pastor? Porque a la hora de votar, los cristianos van a ir a las urnas. De hecho, Hay que masivamente. votar, hay que votar. Hay que votar. Hay que Ahora, votar. ¿qué yo debo tomar en cuenta? El pastor Ariel tocó algunos puntos. no, muy Pero ¿usted qué importante. piensa que debemos tomar en cuenta? El amor y el interés se fueron al Ay, campo ay, un ay, día. ay, ay. Y más pudo el interés que el amor que le tenía. Entonces, si el interés que yo persigo no es ver a Dios en ese hombre que voy a votar, si lo que yo estoy buscando es algo que me va a beneficiar a mí personalmente o me va a beneficiar de una manera, entonces yo voto por el que me va a beneficiar. Y ahí pongo a un lado entonces el amor que tengo a las cosas de Dios, el amor que tengo a Dios, el amor que tengo a la palabra de Dios, a la moralidad de Dios, a los conceptos de Dios, toda esa parte. Entonces, ahora, ¿por quién debemos votar? Antes de eso, vemos que muchas veces un púlpito puede ser usado para decirle a la iglesia por quién tiene que Sí. votar, por ejemplo. Hay pastores que públicamente hacen su candidatura de campaña política La para hacen. querer influenciar a la comunidad que pastorean. Eso es un error. Y falta de respeto también. Porque cuando tú una vez tú tienes uno que es de color de partido mamey, y entonces tú tienes otro de color que es de partido azul cielo. Pero entonces tú tienes otro de color verde y otro de color rojo y el blanco y el mamey. Y entonces cuando tú vienes a ver, tú estás a favor del mamey, pero tú tienes 3 hermanos cristianos también en la iglesia que son verdes y se van a ofender o se van a sentir mal porque la iglesia y el púlpito no es la plataforma para hablar de política en cuanto a politiquería, mejor dicho. Porque desde el púlpito se establecen políticas del reino. ¿Verdad? Las políticas del reino, etcétera. Así que hay que votar y hay que votar de verdad, como decía el pastor, a que ahora los valores, ¿cuáles valores tiene ese político? Bueno, ¿cuáles valores tiene también otra vez la comunidad que lo apoya? Porque volvemos a lo mismo, yo puedo tener valores cristianos, pero el partido mío no. Entonces me meto en el partido y el partido dice, me bajo una línea. Bueno, tú eres pro vida, pero tenemos que apoyar las causales. Ay, ay, ay. Entonces yo digo, bueno, pero yo soy pro vida y yo no voy a estar a favor de eso. Ah, pues entonces el partido te va a agarrar ya, pues entonces tú no puedes ser tal cosa. Entonces ahí es que está la integridad, ahí está el criterio, ¿verdad? Y obviamente, que dé testimonio que si es cristiano, cuando se tome fotos que lo haga con la familia, cuando haga campaña que lo haga con la familia, cuando haga cosas que sea obviamente pro familia en el sentido general, Que se vea. que se vea y que no tenga miedo a hablarlo, ni que tenga miedo de decir su Que punto no de venga vista. como tapado, No, como no puede. escondiendo las cosas, como No. ladriéndolas. Dice el apóstol Pablo, le dice aquí a Timoteo, le dice, considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Así que nosotros le decimos a los cristianos que quieran envolverse en política, yo les digo particularmente, piénsalo 15 veces, ore 35 veces, ayune 60 veces. Después que usted haga todo eso, entonces, entre a la política, pero entre convencido de que usted va a representar primeramente al que lo llamó primero, que es Dios. Y usted va a representar a Dios, y usted va a representar particularmente a Cristo y a su palabra. Y luego entonces va a defender la patria, va a abogar por la patria y va a hacer cosas positivas por la nación y por las personas. Pero también yo digo a los políticos que es muy fácil olvidarse del logo de nuestro escudo. No dice patria, libertad y Dios. No dice libertad, patria y Dios.
Todo el mundo se ha leído por la historia desde que se hizo, que los padres de la patria dijeron Dios, patria y libertad. Así que Dios primero, aunque sea en la política. Dios primero, aunque sea el presidente, aunque sea quien sea. ¿Ve? Entonces, Amén. es importante que los cristianos sí tenemos que votar, debemos ejercer el derecho al voto, pero no votemos por conveniencia personal. Aleluya. Porque Pastor, entonces hay yo me veo problemas. este tema hay que seguirlo. Yo me veo obligado a decirle que, para cerrar este tema, Pastor Ariel, Sí, la pastor. cosmovisión bíblica breve, un consejo a nuestros hermanos, amigos que nos ven, de la perspectiva bíblica, porque que el tiempo, ustedes saben Sí, cómo sí, es. el tiempo no. Aleluya. Quiero resumir en 2 minutos un ejemplo bíblico del Antiguo Testamento. Daniel lo involucraron en la política. Daniel fue con un corazón dispuesto a servir a Dios. Y aunque la política del país era que él debía comer de esa comida que comía el rey, él dijo, no me obliguen. Él estuvo dispuesto a perder su cabeza, Integridad. integridad, fidelidad a su Dios. Él estuvo dispuesto a que lo echaran en el foso de los leones cuando le dijeron, no van a orar a ningún otro Dios. Esas eran políticas que se estaban estableciendo en ese país. Pero él no estaba comprometido con la política del país que iban en contra de la voluntad de Dios. Exacto. Su ley le decía que un pacto que hizo Salomón con Dios, si nos llevan a otro país esclavos y estamos fuera, vamos a arrodillarnos de frente hasta este templo y tú nos oirás. Y Dios le dijo, sí. Y él hacía 3 veces al día. Él no estaba haciendo nada raro, lo mismo que él hacía siempre. Aleluya. Su corazón así es. comprometido con Dios. ¿Y qué le dijeron? Cuando él superó eso, cuando superó, Dios lo ayudó. Y él tomó a 3 de sus compañeros y lo puso como gobernadores de provincias, dice la Biblia. Eso quiere decir que Daniel llegó a ser primer ministro. Primer Porque ministro. Daniel fue el primer ministro de ese imperio. Aleluya. Sí, dice que eligieron sátrapa. Eligieron a 3 y por encima de esos 3 estaba el mismo Daniel. Y Aleluya. luego que puso a los 3, cuando cambiaron las políticas, ellos dijeron, no nos vamos a postrar. Nuestro Dios no Aleluya. puede librar. Y si no nos libra, tampoco nos vamos a postrar. Así que a veces tenemos compromiso. Porque tengo un cargo. Tengo 20 años. Yo lo he visto, pastor. Y yo sé que ustedes también. Tengo 20 años en este cargo político. Tengo que votar por este partido. Ujú. ¿Tú crees que el rey David era político? Pastor Elvis. Era el rey. Era el rey. Pastores. Era el rey, y sin embargo, Este tema, le estoy diciendo, esto hay que hacer una segunda parte obligatoriamente. Ahora, yo voy a pedirle, Pastor Elvis, que usted ore al Señor por el pueblo dominicano, por Bendito toda América Dios. Latina. Cerremos con una oración para que Dios dirija a nuestras naciones en el aspecto político. bendito Dios, eterno creador. Te damos gracias por este tiempo. Señor. Gracias, Señor, por esta plataforma desde donde oramos para todos aquellos que están ahora compartiendo con nosotros, aquellos que están en este momento escuchando, viendo esta parte, Señor. Gracias, Toque tú Señor. su corazón, toca sus vidas. Señor, los que están pensando entrar en los temas políticos, Padre, aclara sus mentes, aclara sus corazones, para que puedan, Señor, ejercer lo que tú le pongas, pero con integridad, con seriedad, que no dañen el testimonio nombre de y que no traigan Jesús. vergüenza a Cristo. Padre, gracias porque en todo nuestro pueblo, ¿verdad?, de habla hispana, oramos para que tu orden siga estableciéndose y que los gobernantes que son malos, que se oponen a ti, Señor, sean removidos de esos cargos por las votaciones, Señor, sin violencia, sin cosas que dañen, Señor. Pero te pedimos en el nombre de Jesús que tu favor, tu gracia esté con tu pueblo, Señor. Ilumina, Señor, aquellos que están por ayudar a la nación. Ilumínalo con la sabiduría tuya que proviene de tu palabra, de tu Espíritu Santo, para que sean dirigentes que vayan conforme a tu palabra y a tu voluntad. Gracias, Jehová, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios les bendiga, bendiga el Señor a los pastores, tanto al pastor Ariel Facundo, mi hermano pastor Elvis Cruz, agradecido de este tiempo con ustedes, agradecido del Señor y de ustedes, mis hermanos. Comente lo que aquí se discutió hoy sobre política y el cristiano. Por favor, comente, dele like y síganos para que podamos bendecir a muchas personas. Este es el tiempo de Malaquías Televisión, le bendecimos y hasta la próxima.